No me voy a enrollar más. Alex va a compartir con nosotros Marcos 5 y si os parece le damos un aplauso de bienvenida. Buenos días a todos. El miércoles perdí totalmente la voz, gracias. Y bueno, gracias a Dios, la tengo más o menos un poco Joaquín Sabina, ¿vale? Así que haré como que estoy casi llorando todo el tiempo, pero no, es un efecto especial que tengo incorporado esta mañana. Y aquí estamos en el capítulo 5 de Marcos, podéis por favor acompañarme ahí. El endemoniado Gadareno. Es una historia fantástica, es un endemoniado, un tío ahí totalmente endemoniado. Miles de demonios, era un tipo de 1000 demonios. ¿Conocéis esa expresión? Sí. ¿Habéis visto la película Múltiple de Shyamalan? Una película de un tipo que tiene 14 personalidades, ¿sí? Que está totalmente deshumanizado, está dividido en sí mismo y que uno de ellos se convierte al final en un monstruo y es súper interesante, es una peli muy interesante que parte del dolor. Todos estamos partidos. Capítulo 5, vamos a leerlo así porque me han dicho, tienes que predicar el capítulo. No, me ha dicho, predica lo que quieras, pero si pudiera ser el 5, digo, vale, ok. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Hasta aquí. Y ahora te cuento un poco la historia. Estamos en el Evangelio de Marcos, no sé cuánto tiempo lleváis, quizá un mes ya o un poco más. Más de un mes, 2 meses, ¿cuánto lleváis? Pues vais un poco lentos, ¿no? Capítulo 5, tío. Madre mía, Andresito, tío. Bueno, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Bien, estáis haciéndolo muy bien, ánimo. El Evangelio de Marcos es un evangelio apasionante, es mi favorito, honestamente. Es mi favorito. Es el primero que se escribió en torno al año 60 y poco, justo después de la persecución de Nerón. Nerón, que mató, decapitó a Pablo, crucificó al revés a Pedro. Es un evangelio de acción, el más cortito, 16 capítulos, 15 y medio, si me apuras. Un libro donde la enseñanza de Jesús no va a estar en sus palabras. Jesús enseña muy poquito en Marcos. No vas a ver grandes discursos, no vas a ver el sermón del monte, no vas a ver el sermón de la llanura, no vas a ver el sermón de las parábolas. Jesús hablará por parábolas, pero hablará poquito. Es el evangelio de la acción, del camino, de seguir a Jesús. Qué fácil será seguir a Jesús en los 8 primeros capítulos. Qué difícil será en los 8 últimos. Porque ahí va a implicar pagar un precio. Nadie puede seguirme si no toma su ¿qué? Su cruz, como dice Timothy Keller, The King's Cross, la cruz del rey. Y esta es la paradoja de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es el Hijo de Dios en los 8 primeros capítulos, pero en los 8 últimos será el Hijo del Hombre. Decide seguir a ese Jesús, a ese Dios hecho hombre. En el Evangelio de Marcos vamos a ver cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Es una buena pregunta. La respuesta más evidente para mí, para responder a eso es: Dios es como Jesús. ¿Tú quieres conocer a Dios? Solo hay una manera de conocer a Dios: conocer a Jesús. Porque si tú dices que Jesús es Dios, es que tú tenías una idea preconcebida de cómo es Dios. Y entonces tú dices: mira este Jesús, se parece a la idea que tengo de Dios, pero es que al Padre nadie le ha visto jamás. Sin Jesús estás ciego de Dios, estás sordo de Dios. Jesús es la imagen visible, dice Colosenses, del Dios invisible. No hay espiritualidad fuera de Jesús. No hay verdad fuera de Jesús. En el Evangelio de Juan leemos que Jesús dijo: yo soy ¿qué? El camino. El único, la verdad, la vida. Y lo increíble es que detrás de ese Jesús hombre vas a poder descubrir la gloria de Dios. Y básicamente ser cristiano es seguir a Jesús.
Jesús ni una sola vez dijo adoradme, aunque le tenemos que adorar. Claro. Pero dice vez tras vez, seguidme. Si Jesús fuera He-Man, si Jesús fuera un superhombre a lo Nietzsche, yo no puedo seguir a ese Jesús, yo no puedo seguir a Clark Kent. Porque Clark Kent no es Clark Kent es Superman. Y cuando dice sígueme, él se iría volando y yo no puedo volar. Pero ¿sabes qué? Jesús fue un hombre, totalmente hombre. Y él me dijo sígueme. Y todo lo que hizo, lo hizo como hombre, no hizo trampas. Como hombre lleno del Espíritu Santo. Y en su humanidad, y solo en su humanidad, es que puedo descubrir la divinidad de aquel que vino y me salvó. Ese es el hombre al que yo quiero seguir. Y le puedo seguir porque fue un hombre. ¿Tiene sentido para ti? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sí? Muy bien, gracias Claudia por esa risa cómplice. Y esto es el Evangelio de Marcos, y aquí se enmarca el capítulo 5, pero este no es el primer demonio que se encuentra Jesús, o que encuentra Jesús. Digamos que van cada 2 capítulos, es decir, en el capítulo 1 aparece un demonio, en el 2 lo dejan tranquilo, en el 3 aparece otro, y en el 5 otro, ¿vale? O sea que esto es como el 1, 2, 3, ¿os acordáis del capítulo, del 1, 2, 3? 1, 2, 3, bueno, pues esto es 1, 2, 3, y esta es la tercera. Y a la tercera, ¿qué dice el versículo? Eso no lo dice ningún versículo, ¿eh? Pero bueno, hay muchas cosas que no dicen versículos que no dejan de ser verdad, ¿no? Capítulo 1, no vengas, simplemente para que lo veas. Capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro, con un neuma acártaton, un espíritu impuro. En lugar de un neuma agios, un espíritu santo, impuro, sucio, malo. Y que gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y aquí hay un punto teológico súper importante. Yo soy un poquito así, si te aburres, pues siesta mental, ¿vale? O te imaginas un mono con platillos como Homer Simpson y luego cuando vayamos a la aplicación te espabilas, ¿vale? Pero creo que esto aporta. Es importante amar a Dios también con toda la mente. Y es interesante que hay un punto. En los primeros 8 capítulos he dicho que se presenta un Jesús triunfador, ¿verdad? Ahora, Jesús tiene cuidado, es prudente. Porque ¿cuál es el Mesías que están esperando la gente? Un Mesías político. La gente está esperando un Mesías que les salve de manera social, que les libere ¿de quién? De los romanos, un Mesías triunfador. Entonces Jesús, para evitar eso, en el Evangelio de Marcos hay un concepto teológico que baña todos los capítulos, que es el secreto mesiánico. Es decir, Jesús, en lugar de decir lo normal, oye, soy el Mesías, díselo a todo el mundo, dice, has descubierto que no se lo digas a nadie. Porque no quiero ser malinterpretado, porque todo el mundo quiere un Mesías que le salve, pero no es el Mesías que la gente espera, es el Mesías que realmente necesitamos, que son 2 cosas diferentes. El mundo espera un tipo de salvación y Dios viene a traer el tipo de salvación no que esperamos, sino que necesitamos. Así que hay un secreto mesiánico. Nadie sabe quién es Jesús, ni los apóstoles. Por cierto, en el Evangelio de Marcos, los 12 apóstoles están todos empanados, y lo digo con letra mayúscula. Todos, fallan todos. No solo le negará Pedro, luego sigues leyendo y dice que todos le negaron. Todos van a negar a Jesús en el Evangelio de Marcos. Nadie entiende nada. Hace Jesús una cosa, ¿y esto qué significa? No sé qué, la levadura, ¿y esto qué significa? No entienden nada. Los apóstoles, digo, estos 12 enanos, digo, el representante de recursos humanos, de selección de personal de Jesús, era un desastre. Luego explicaré por qué, si me da tiempo. Porque hay un porqué. Porque este es el Evangelio de los que no dan la talla. Es el Evangelio de las segundas oportunidades. Porque Marcos, Juan Marcos, ¿no? ¿Sabéis quién es Juan Marcos? Lo habrás explicado quién es Juan Marcos, ¿no? ¿Te ha explicado, no? O sea, este tío abandonó en un viaje misionero a Pablo. Se quedó allí, creo que en Panfilia, el país de los pánfilos. Lo abandonó y al segundo viaje, el tío Bernabé, oye, que se venga, que es mi sobrino. Dice que se venga. Y Pablo es el apóstol de la gracia hasta que no. Dice, este es un impresentable. A este yo no le doy ni segundas ni terceras oportunidades. Si te lo quieres quedar, es tu sobrino, mante, quita parí, que te aguante. Decimos aquí en Valencia. Gracias, Claudia, otra vez por la sonrisa cómplice. No fallas. Pero queridos, al final, en 2 de Timoteo, en el testamento vital de Pablo, él le va a decir a su hijo amado Timoteo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Las segundas oportunidades. Y Marcos escribe esto para esa clase de personas, para personas como él. Y, en fin, el secreto mesiánico. Estos demonios sí sabían quién era Jesús. Nadie lo sabía, ni los apóstoles. Pero estos sí, sé quién eres, el Santo de Dios. En el capítulo 3 aparece otro demonio sabio. Es decir,
Versículo 11. Y los espíritus impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. O sea, ya no solamente los teólogos demonios dicen verdad, tú eres el Santo de Dios, eso es verdad, sino que además tienen la actitud correcta. Dice: mira, ese Jesús que es el Señor, ha dicho el pastor Andrés, que Él es el Señor del cielo, de la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Y los demonios están ahí. Jesús es el Señor de los demonios. ¿Vale? ¿O no? Entonces dice que los demonios se postran porque reconocen la autoridad. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y en el capítulo 5, 1, 2, 3, vuelve a pasar lo mismo. Llega Jesús, ahora sí, capítulo 5. ¿Estáis bien, familia? ¿Este silencio? Es que yo soy un tío muy inseguro y me tienes que decir amén. Te corrí, soy un tío inseguro. Soy un tío inseguro y a la vez muy orgulloso, porque el orgullo no deja de ser un mecanismo de defensa para la inseguridad. Amén. Llega a Decápolis, crucemos al otro lado. Jesús acaba de calmar la tempestad. ¿Os acordáis de esa historia preciosa? ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? Porque Jesús es el Señor de los vientos de fuera. Pero esta mañana quiero demostrarte que Jesús no solo es el Señor de las tormentas de fuera, también es el Señor de las tormentas de tu interior, que a veces son más difíciles de calmar que las tormentas de fuera. ¿Será capaz Jesús de calmar tu tormenta o vas a tener que estar toda tu vida atormentado? Llega Jesús a Gadara, Decápolis. Y es importante esto porque no es tierra judía, es tierra gentil. Si no, no habría miles de cerdos por ahí, porque los cerdos son un animal inmundo. No había que apacentar a los cerdos y menos miles de cerdos. Estaba en Decápolis. Deca, 10, polis, ciudad. Decaldón también, 10, cuestiones. Sí, Deca, ¿no? 10. Decápolis, 10 ciudades, 9 de ellas estaban al otro lado del mar. Y allí llega Él, allí llega Jesús y desembarca Jesús a tierra gentil. Y el secreto mesiánico se guarda para los judíos, pero aquí estamos rodeados de gentiles. ¿Y sabes qué pasa? Que el mal acude a Él. A mí me flipa este endemoniado, porque es que llega corriendo, dice, al bajar de la barca, nada más baja, no fue a buscar a nadie, el demonio lo buscó, los demonios. Cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu impuro que habían intentado controlar. Este demonio llega allí, incontrolado. Dice el texto que habían intentado controlarle, pero no habían podido, que se hacía heridas. Hay conductas autolesivas. El pecado, ¿qué es el pecado? ¿Se ha preguntado la gente? ¿Te has preguntado qué es el pecado? ¿Una afrenta contra Dios? Sí. Pero el pecado al final no deja de ser un morirse de a poquito, un suicidio lento. Es una herida que te haces a ti mismo el pecado. El pecado son conductas autolesivas, te hacen daño en primer lugar a ti. Por eso la santidad no es otra cosa que sanidad. Es el estilo de vida saludable, es ser como Jesús, es el placer nivel Dios. Eso es la santidad. Cuando uno está endemoniado, cuando uno está atormentado, se hace heridas a sí mismo. Cuando uno odia, ¿a quién haces daño cuando odias? ¿A quién haces daño cuando envidias? A ti, colega. Es hacerte un veneno y tragártelo tú. Por cierto, Bonnie, ¿esto qué? No quiero más. Una de las últimas veces que prediqué por aquí, uno de los jóvenes me puso sal en el agua. Sí. Creo que no es ya ni cristiano ni nada. Normal. Queridos, dice el texto que estaba con cadenas, pero que no había manera. Estaba en los sepulcros. ¿Cuál era su casa? La tumba. Era un muerto en vida, era un walking dead. ¿Era él el culpable de todo? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba poseído? Algo mal habría hecho, ¿no? Los evangélicos somos más buenos para buscar. O sea, cuando vemos algo malo, lo primero que preguntamos es ¿qué? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Sí o no? ¿Quién tiene la culpa? Y hasta que no sepamos quién tiene la culpa, aquí no nos movemos, ¿eh? Queridos, Jesús no preguntaba quién tiene la culpa. Eso lo preguntaban los fariseos y los discípulos que nos enteran. ¿Quién pecó? ¿Esto o sus padres? Esto no va de eso. Esto va de que Dios se glorifique en tu circunstancia y no me importa quién tenga la culpa, yo voy a actuar en tu vida. Esto es brutal, porque este es Dios. Al Padre nadie lo ha visto jamás, así actúa Dios. Dios no va por ahí buscando culpables, Dios va buscando oportunidades de amar. Y tú te tienes que dejar amar, esa es la cosita. Porque hay una verdad como un templo, que yo digo siempre en mi iglesia, la digo como un mantra, y es la siguiente: Dios te ama tal y como eres,
y no por cómo debería ser, porque nadie en la parroquia es como debería ser. Pero Dios te ama tal y como eres. Y eso no es licencia para pecar 007, pero sí es una oportunidad para ti y para mí, para decir, Señor, aquí estoy para ti. Y tú me conoces mejor que yo. ¿Tú sabes que Dios me conoce mejor que yo? Me conoce mejor que yo. Yo hay cosas de mí que yo no estoy preparado, hay oscuridades, hay sombras, que digo, Señor, examíname, oh Dios. Hay gente que dice, no, es que uno tiene que conocerse a sí mismo. Qué peligroso es conocerse a sí mismo. Uno se puede volver loco conociéndose a sí mismo. La propuesta del cristianismo es que Dios te examine y que vaya trabajando área por área. Él sabe la necesidad que tú tienes, de a poquito. No te machaques, ya la vida bastante nos machaque, nos da latigazos, ¿sí o no? Los más legalistas es el secularismo. Si no haces esto, no mereces esto. Ojo por ojo, diente por diente. Pero la gracia es otra película. Ahí estaba el tipo este. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Es posible acabar con él? La sociedad intentaba detenerle con sus mecanismos. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Habéis visto cómo está el mundo un rato? O sea, los psiquiatras ya no saben qué hacer con la gente. ¿Cuál es el origen del mal? Hemos intentado todo. Vamos a hacer cambios sociales. A ver si viene un mesías social y cambia la sociedad para que la gente cambie. ¿Y sabes qué pasa? Que no hay manera, porque el mal no viene de ahí. No viene de las estructuras injustas que nos hemos creado, no. ¿De dónde viene el mal? ¿De no sé qué? No, el mal es algo mucho más profundo. El diagnóstico de la Escritura es que el mal viene del pecado, es decir, de mí. El mal está en mí, decía Pablo. Y hasta que tú no trabajes con tu corazón, el mal te va a perseguir y los demonios, en un sentido poético ahora, no van a irse a los cerdos, que es el lugar donde deben estar. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Qué le pasaba a este tipo? ¿Era el culpable? Quizás sí, pero la sociedad no había sabido tratarle. Era el endemoniado del pueblo. ¡El endemoniado del pueblo! ¿Interesa tener un tío malo? ¿Interesa tener un chivo expiatorio? ¿Quién tiene la culpa? El endemoniado. Esto es como, vosotros sois muy jóvenes para esto, pero en mi época, en los pueblos siempre había un tonto del pueblo. Y pertocaba uno por pueblo. ¿Os acordáis del tonto del pueblo? Entonces, el tonto del pueblo era tonto del pueblo, entonces él ya cumplía su función de tonto del pueblo. Y si no había un tonto del pueblo, había que buscarlo. Y había que hacer, pues eso, oposiciones para el tonto del pueblo. En fin, todo el tema. Pues con el endemoniado también. El endemoniado del pueblo. ¿Quién tiene la culpa? Hay mucho ruido hoy, por la noche. ¿Quién tiene la culpa? El endemoniado. Nos han robado gallinas. ¿Quién tiene la culpa? El endemoniado. Se ha hecho un graffiti con sangre de las gallinas. El endemoniado. Oye, ¿interesa tener un endemoniado? ¿Sí o no? ¿Interesa tener a alguien a quien decir, yo soy bueno? La culpa la tiene siempre ¿quién? El endemoniado. Y este es un mecanismo que hacemos todos, Cari, ¿eh? Todos. ¿Por qué quién tiene la culpa siempre? ¿Yo? No, yo no. El endemoniado. Y ese tipo está totalmente deshumanizado, encadenado por la sociedad que no puede con él. Nada más pisar tierra llega este hombre y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, que es costumbre. La almendra, perdón. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El mal sabe quién es Jesús. La sociedad no sabe quién es Jesús, Gadara no sabe quién es Jesús, pero el mal sí reconoce la autoridad. Es un poseso o un poseído, dice el chiste, ¿no? Pero sabio, sabe quién es Jesús, reconoce a Jesús y acepta su poder, pero le tiene miedo. El hombre lo había perdido todo. La autonomía personal, andaba desnudo, porque el ser humano es el único animal que se viste. Y nos vestimos no para nosotros. ¿Sabes por qué te vistes tú? Tú ves tu ropa. Tú no ves tu ropa, la ven los demás. Tu ropa te socializa, comunica quién eres. Todos desnudos somos muy parecidos, ¿vale? Las mismas piezas, más o menos. Vestidos tenemos cierta identidad, nos socializamos, somos diferentes, hay códigos, no es el tema. Pero estaba desnudo, deshumanizado, se hacía heridas y era un muerto, vivía en los sepulcros y nunca tenía descanso. Dice el texto, mañana, día, noche, tarde. No tenía descanso el endemoniado. El hombre lo había perdido todo, había perdido la libertad, la conciencia de sí mismo. ¿Quién soy yo? Y es una buena pregunta. ¿Quién eres tú?
matrimonios que un día se despiertan y ven mujeres, ¿no? Vamos a poner, y ven al marido que tiene al lado y dicen, ¿y este quién es? Este no es con el que me casé, este está endemoniado. Entonces, dormido, le pregunta a la mujer al marido, ¿cuál es tu nombre? Y si el marido te dice Legión, ¿no te imaginas? Cuidado. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién eres, no? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Legión, una legión romana, 6.000 demonios. Que dices, ¿cómo se meten 6.000? O sea, ¿cómo caben 6.000 demonios? Miles, yo imagino que no sea un número redondo, ¿no? 6.001 no, tú te quedas fuera. Miles de demonios, mínimo 2.000, porque luego los echaron, creo que a 2.000 cerdos, a uno por demonio, ¿vale? 2.000 demonios. 2.000 demonios. Este tipo estaba totalmente dividido. Porque una vida sin Dios es eso. Es una voluntad dividida. ¿O no te pasa? ¿No te pasa que tú miras para atrás? Yo a veces miro para atrás y digo, ¿en serio yo hice eso? Porque hay esta ley, el mal está en mí, capítulo 7 de Romanos. Y tú aquí eres un evangélico súper guay porque vienes a la parroquia y aquí todos somos muy bonitos y todos con la mascarilla, la FFP2 y todo bien. Vienes de la mano de tu mujer y parece que no has roto un plato en tu vida, tus chiquillos, que hay que controlarlos, Martín y Pau, hola, ¿cómo estáis aquí? Primera fila. Pero ¿y la noche que me dieron? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy esto que veis vosotros o hay otros yos? Pues sí, hay unos cuantos más. Y Dios tiene que trabajar conmigo, porque su propósito es que yo sea Jesús. Y el único que puede con el neuma acartaton, con el espíritu impuro, es el Espíritu Santo. Tú tienes que dejar que trabaje en tu corazón. ¿Quién soy yo? Una buena pregunta. Legión, una voluntad dividida, contradictoria. ¿Cómo voy de tiempo, Andrés? ¿Muy bien? ¿Sí? Jesús había calmado una tormenta. ¿Sí? No me importa, sí, es una pregunta de rigor. Jesús había calmado una tormenta exterior, pero esta tormenta interior es más difícil de calmar. Queridos, seguimos con las preguntas. ¿Estáis bien? Perdón, ¿estáis bien? ¿Queréis algo? ¿Bravas? ¿Chipirones? ¿Puntilla? Querido, ¿qué es un demonio? Te preguntas, ¿qué es un demonio? ¿Un demonio es una... ¿qué? ¿Cuernos? ¿Rojo? ¿Tridente? ¿Infierno? ¿Fuego? ¿Qué es un demonio? Son muchas cosas, pero básicamente un demonio, o una cosa, un bichito de estos que digo yo, es una voluntad ajena que te deshumaniza, que hace que tú dejes de ser tú y empieces a pensar no como lo que tú eres, sino como otros quieren que tú seas. Y pierdes el control de tu propia vida. En esta definición amplia de lo que supone el mal, un demonio personalizado, puede ser una experiencia muy común. Yo me he encontrado con personas y hablas con ellas y te das cuenta que han sido poseídos por ideologías, que no hablan ellos. No sé si os ha pasado. Hablan ideologías a través de ellos. Y yo digo, tú no has nacido para pensar así, para actuar así. Hay personas que han sido poseídas por su propio pecado, su propia maldad, su propia adicción. Tú no has nacido para ser así. Tú necesitas ser libre de eso. No estás hablando tú. Y esta es la paradoja. Sí estás hablando tú, claro. Tú eres responsable. Pero en Marcos, Jesús hace dos cosas. Es un exorcista y es un terapeuta. Él te ve como responsable de tu mal, pero también te ve como alguien que está enfermo y necesita sanidad. Y tú no te puedes curar a ti mismo. Tú no te puedes exorcizar a ti mismo. Solo hay una persona que puede con tus tormentas. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Quién es este? Que hasta los vientos de mi interior le obedecen. Pero tienes que obedecerle. Esa es la paradoja bonita. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya vienen las bravas? Y le rogaban mucho. Me gusta que los demonios piden como, te ruego, Señor, que no los enviase fuera de aquella región. Estaba cerca un monte, un granato de cerdos. Los echa a los cerdos. Allí Jesús les da permiso. ¿Podemos ir a los cerdos? Ir a los cerdos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se cayó en el mar. Los cerdos son un animal inmundo. Yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Las tormentas no son para ti. El mal está en ti, pero tú no eres tu mal. Tú no eres legión. Tienes legión. Pero lo que te da identidad es lo que Jesús puede hacer en tu vida, no lo que tú has hecho
o lo que hiciste. Dios te ama tal y como eres. Dios amaba a este hombre endemoniado. Y por eso se fue al otro lado. Y por eso calmó la tormenta. Y por eso bajó. Y por eso se puso a hablar con él. Con los demonios se puso a hablar. Interesante esto, ¿no? Que este tipo se va a convertir, comillas, comillas, sin decir demasiado. Van a hablar los demonios. Interesante. Todo lo hace Jesús. Todo, todo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Dice Miqueas. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros demonios, todos nuestros pecados. Ese es Jesús, eso es lo que ha venido a hacer Jesús. Jesús es el antimal. Dios es el antimal, Dios es el bien. Hemos cantado esta mañana con fe, bueno es Dios. No hay nada que pueda expulsar el mal. Queridos, este país, esta ciudad no tiene la autoridad para acabar con el problema de esta ciudad y de este país, que es el pecado. El diagnóstico de los problemas que tenemos es, como dijo G.K. Chesterton. Le preguntaron en un periódico, oye, en Inglaterra, ¿cuál es el problema del mundo? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué el mundo está como está? Y él escribió al periódico, a ver qué nos dice, nos dirá que la desigualdad, que el no sé qué, que la distribución equitativa de no sé cuántos, que el no sé qué, no sé menos, que si este, que si aquel, que si la abuela fuma, dice Julio, siempre eso. ¿Quién tiene la culpa? El endemoniado del pueblo. No, G.K. Chesterton escribió al periódico y dijo, el problema del mundo soy yo. Soy yo. El mal está en mí. Y este país, esta ciudad, no tiene las herramientas para acabar con el mal, porque el mal no se amedrenta, el mal muta. Solo Jesús tiene autoridad para echar a los demonios. Los psiquiatras no tienen autoridad, los terapeutas no pueden, llegan hasta un punto, pero hay un punto en que no pueden llegar, porque si eso fuera así, si tú quieres salvar tu matrimonio, todos los matrimonios que van a terapeutas se salvarían, ¿sí o no? ¿Y cuál es la verdad? ¿Quieres que te la diga? Que la mayoría no. ¿Ahora qué? Hola. Solo Jesús puede expulsar tus tormentas. Y se acabó. ¿Me hago entender? Uy, no te enfades, Alex, estamos aquí en casa. Él perdona la maldad, Miqueas 7, 18, 20. Oye, ha acabado con el tío, ¿no? ¡Qué guay! Lo ha sanado. El pueblo tiene que estar encantado, el pueblo tiene que estar feliz. Oye, gracias Jesús, que por fin nos hemos quitado el endemoniado este de medio, míralo, qué bonito. Dice el texto, versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era. Vienen a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, lo ven de tres maneras, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice, y tuvieron miedo. Un momento, colega. Un momento. O sea, tú, del endemoniado, que eran 2000 mínimo, ¿no tienes miedo? O sea, qué guay que el tipo está ahí. Y eres capaz de encadenarlo varias veces, el tío se libera y lo vuelves a encadenar, oye, se me ha roto. O sea, no pasa nada, está ahí, tiene que estar, cumple su función. Y cuando lo ves, sentado descansando por primera vez en su vida, vestido, humanizado, pudiendo socializar, y en su sano juicio, es decir, por fin es él, te da miedo. A veces el bien da miedo. ¿A quién da miedo el bien? ¿A quién da miedo el bien? A los malos. La sociedad, con todas sus herramientas, no había sido capaz de expulsar el mal, pero Jesús sí. La gracia le ayuda. Ese hombre ni tiene capacidad de pedir perdón. No le pidió perdón. Jesús lo liberó porque estaba tan deshumanizado que no era ni capaz de pedir perdón. A mí me encanta, sale a nuestro rescate Lucas 15 como siempre, el abrazo del Padre. El hijo pródigo ni pidió perdón al Padre, no estaba capacitado hasta que fue abrazado por Papá Dios. Jesús, Dios, lo abrazó, lo aceptó, y en esa aceptación es que él fue capaz de decir, perdón, me equivoqué. Pero primero es el amor. Cuidado, no te equivoques. Nuestro Dios no se espera que le pidas perdón para perdonarte. Esa es otra clase de Dios, que tiene un amor condicional. Dios te ha perdonado y no ha esperado a que tú le pidas perdón. ¿Hay algún padre aquí?
Tú te tienes que esperar a que tu padre, que tu hijo te pida perdón para tenerle ya perdonado. Tú ya lo tienes perdonado. Yo a mi hijo Martín, por decir un nombre, al azar. A veces hace cosas que digo, este chiquito, pero yo ya lo tengo perdonado de antes. Incluso sabiendo lo que va a hacer, digo, si lo hace le perdono. Y yo, siendo malo, soy así, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? Lo que pasa es que la gracia, esta gracia, te deja sin malos a quien acusar. La gracia de Dios te desmonta el chiringuito y te hace responsable, porque si tú aceptas el perdón, reconoces que eres responsable y que solo su gracia ha sido capaz de poder contigo y no tú. ¿Tiene sentido para ti? La gracia le ayuda. Ese hombre no tiene capacidad de pedir perdón. Ya comienzo a terminar. Está muerto. Es mentira, ¿eh? Pero Jesús se presenta en su vida y le expulsa el mal. De hecho, lo que le pide es que le deje en paz. Este es el punto. La gracia te deja sin enemigos a quien culpar. La parroquia tiene que dejar a la gente sin enemigos a quien culpar. Tienes que ser Jesús en este barrio, en esta ciudad, en esta provincia. No podemos movernos según las categorías del tonto del pueblo y el endemoniado del pueblo. Tenemos que ser como Jesús, sanar y expulsar el mal. Ese es nuestro llamado. Si quieres seguir a Jesús y quieres ser como Jesús, sana y expulsa el mal. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, pasa lo que pasa, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio, versículo 16, y lo de los cerdos. Y fíjate, oye Jesús, qué bien, quédate con nosotros. Oye, eres un máquina expulsando demonios. Vente, quédate a hacer un meriendacena, algo. No. Dicen, tenemos miedo. Es que el bien da miedo. Es que el bien a mí me... Uy, yo cuando descubro lo malo que soy a veces digo, Señor Jesús, María y José, la Sagrada Familia. Versículo 17, comenzaron a rogarle que se fuera. Jesús, vete de aquí, porque estás desmontando nuestras categorías. De quién es bueno, de quién es malo. En esta iglesia no vienen los buenos, yo ya lo sé. ¿En esta iglesia quiénes vienen? Muy bien. Porque ese es el principio de los alcohólicos anónimos y de los pecainómanos anónimos. La primera regla de los pecainómanos anónimos, ¿tú vas a pecainómanos anónimos? Sí vas, cada domingo. La primera regla es, yo no puedo. La segunda es, él sí puede. La tercera es, tú conmigo sí puedes. Al entrar en la barca, me encanta esto, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¡Ostras, tío! Esto sí me flipa. O sea, perdóname, a mí esto... Parece que voy a llorar un poquito, sí, pero es el Joaquín Sabina que hay en mí. ¿Cómo te llamas? Joaquín Sabina. ¿Te imaginas? O sea, este endemoniado, recién desendemoniado. Está recién. Él va detrás de Jesús. Y no se espera a que Jesús le diga, sígueme. ¿Sabes lo que le dice? Señor, me voy contigo. Me voy contigo. Tú me has cambiado la vida. Oye, ¿dónde están esos ex endemoniados? Eso es lo que buscamos, ¿no? Oye, me voy con Jesús. Un ex endemoniado quiere seguir a Jesús. A todas partes. Me voy contigo, quiero ser el 13. Da mala suerte el 13, no importa. Él quería ser un discípulo. Quería seguir a Jesús. Jesús le había hecho humano. Porque, queridos, esta es otra. Estoy soltando algunas cosillas, no sé, Andrés. ¿No ibas a tocar el piano cuando me faltaran 5 minutos? Yo estoy esperando tus 5 minutos para yo empezar a aterrizar. Entre uno y otro la casa sin barrera, Andrés. Estas alfombras las compramos nosotros. Esto lleva aquí ya... Esto es una reliquia. Sí, se nota que eran buena compra, ¿eh? Queridos, la propuesta del cristianismo no es que seas un extraterrestre, no es que seas un alien. La propuesta de Jesús, Jesús el humano. Eke homo, este es el hombre, el Hijo de Dios. Cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú sigues a Jesús, es que podrás ser humano por fin. Verdaderamente humano. Tú no sabes quién eres hasta que te encuentras con Jesús. Porque tu verdadera identidad eterna está en Él. Porque todo este universo y todos los multiversos que salgan en Marvel son de Él, son por Él y son para Él. Y eso incluye tu vida. Y tú serás
lo que seas, en Él. Si tú eres un salvo por Él, serás humano para siempre. Tú no eres lo que tú piensas que tú eres lo que Jesús dice que tú eres. Y tú no sabes quién eres hasta que te encuentres con Jesús de Nazaret, porque todos los que están aquí y todos los que están en esta ciudad no lo saben, pero han nacido para ser perdonados por Jesús de Nazaret. Y encontrar en su perdón y en la llenura del Espíritu Santo su verdadera identidad. Y tú no sabrás quién eres hasta que te llenes de su Espíritu, porque tú has sido creado como el iPhone. El iPhone, si tú pones ahí, ¿qué tienes que poner ahí? Un sistema operativo, ¿cómo se llama? El Android. Tú pones Android. No, tú pones Android en un iPhone, tú haces poseer al iPhone. Qué parábola. O sea, qué bonito. Tú metes Android aquí y esto no va. Tú necesitas meter ¿qué? Andrés, Dios. Dios. Cuando tú metes el iOS ahí, el iPhone va. ¿Tú sabes por qué tu vida no va? Porque está llena de tormentas, porque no has metido aquí el iOS. Y si no está el iOS, eso está vacío. ¿Y sabes quién viene? La legión. ¿Te acuerdas de la legión? Con la cabra. Fogando. Todos los demonios con la cabrita. Tiki, 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 tiki. Pero este ex endemoniado se fue tras Jesús. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esta historia? Jesús se fue, hizo su trabajo, no salvó al pueblo, salvó a uno. Porque Jesús no mira masas, Jesús no mira movimientos sociales, Jesús mira personas. Él vino a salvarte a ti, a mí. Él ya había hecho su trabajo en Gadara, Él iba por él, le cambió a él. Pero mira a Jesús. Va este ex endemoniado, que no sé cómo llamarle. Quiero irme contigo, Jesús. ¿Por qué quieren que se vaya el pueblo? ¿No es una buena noticia? ¿No es evangelio? ¿No es salvación lo que ha llegado a Gadara? ¿Lo que ha llegado a Decápolis? Pero necesitan al enfermo social. No sé qué, no tienen a quién culpar. Ya no hay malos. Nosotros éramos los malos y no supimos sanar. El mal está en mí. Veo la sociedad con miles de causas sociales, pretendiendo con nuevos grilletes, con cadenas, con iniciativas, acabar con el problema de este individuo de 1000 demonios. El inadaptado, el agresivo. Una sociedad polarizada. Cada mañana opina, no, oye, ¿cómo está el endemoniado? Excluyendo a otros por sus ideas. Señor, libera a este ex endemoniado de ese pueblo. Pero fíjate, Jesús le dice, por primera vez en el Evangelio de Marcos, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Sabes quiénes son los suyos? Los que querían que se fuera. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque esto es misericordia, ¿eh? Misericordia, corazón por el miserable. ¿Tú sabes que eres un miserable? Si lo sabes, entonces Dios va por ti. Misericordia, corazón. Cuando Dios ve un miserable como yo, Él no se puede estar quieto. Él va. Él calma tormentas para calmar tu tormenta. Y esto no es baja autoestima, es simplemente yo me la gozo, porque es lo que soy un hijo de Dios, pero salvo por su misericordia, yo no hice nada. Este endemoniado, ex endemoniado, es el primer enviado de Jesús a predicar el Evangelio. Wow. Jesús confía tanto en él que se salta el secreto mesiánico y le dice, tú te vas a tu casa, a los tuyos, en estas 10 ciudades, tú tienes que ser mi heraldo y dile a la gente cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El primer predicador de la historia, el misionero endemoniado.
enviado a este sistema de locos que no saben que son los malos. Y tenemos que hacérselo ver con misericordia, sin señalar, sin ir a cazar pecadores, pero curación, llamada, envío. Estas tres cosas son para ti. Dios te cura, Dios te llama, Dios te envía. Si Dios te curó, es para enviarte, no para que te quedes aquí disfrutando solamente. Todos somos el gadareno. Y el mundo le tiene más miedo al bien que al mal. Le tiene más miedo a la gracia que a las cadenas. Porque las cadenas al final te dan sensación de seguridad. Ya lo dice el versículo. Más vale malo conocido. Ese versículo es diabólico. No es verdad. Vale mucho más bueno conocido. Claro. La legión ha sido derrotada. Se abre el evangelio a los paganos. A mí, a ti. Y una idea, simplemente. Ya no del contexto del texto, sino del contexto del que escribe Marcos. Porque a lo mejor tú dices, oye, Alex, esto qué guay, qué interesante, tal. ¿Y yo qué hago con esto? ¿No? Pero tú no sabes, Alex, yo la he liado 1 y 2 y 3. No sé si tengo excusa yo, Pues yo tengo 6001. O dices, Alex, sí, pero ¿esto qué significa? ¿Cómo soy enviado? O yo ya fui enviado, pero he fallado y no. He dicho que este libro de Marcos se escribe después de la persecución. Tú imagínate que entran los romanos aquí en aquella época y dicen, bueno, aquí, ¿quiénes son cristianos? ¿Quiénes declaran que Jesús es el César? Perdón, que Jesús es el Señor y que César no es el Señor. Los valientes de aquí dirían, yo creo que Jesús es el Señor. Pues a los valientes de aquí que creen que Jesús es el Señor, los matan. ¿Vale? Y a los cobardes, que a lo mejor decimos, bueno, yo estoy aquí, pero es que me he perdido. Y hay una chica que me gusta y me metió aquí. ¿Ese se salva, sí o no? Por lo tanto, ¿quiénes son los que mueren? Los mejores. Los que dan la talla. Los mejores desaparecen. Pablo desaparece, Pedro desaparece. Los mártires que dieron la talla desaparecen. Los que vivieron y contaron cuán grandes cosas. Los misioneros que daban la talla. ¿Quiénes quedamos? Los que hemos renunciado a Dios. Los que hemos dicho no. Y entonces Marcos escribe esto. ¿Sabes a quién? Marcos escribe esto a los que están vivos. A los que no dieron la talla. Y escribe esto para decirte, aún así, aún negándole, Dios te está llamando otra vez. ¿Puedo volver? La respuesta es el Evangelio de Marcos. Claro que sí. ¿Tiene sentido para ti lo que acabo de predicar? Queridos, no sé, el tiempo ya ha terminado. Me gustaría que pudierais comentar un momento, no sé si lo hacéis mucho, pero en grupitos de 3 personas. Quiero que respondáis 2 preguntas, sinceramente delante de Dios. Una, ¿qué te ha dicho Dios hoy? ¿Qué te ha dicho Dios hoy? Una. Y 2, ¿qué voy a hacer con lo que me ha dicho Dios hoy? Y después, los cristianos oramos y le pedimos al Señor que nos ayude. Así que con esta actitud, Andrés, no sé si te puedes quedar ahí 5 minutos, no sé, ya tú aquí eres el sheriff. ¿Qué te ha dicho Dios? Porque la palabra de Dios no es para ser escuchada. Los demonios también creen y tiemblan. También sabían quién era Jesús. Esto no se trata de teólogos que saben mucho. Se trata de qué vas a hacer. Cómo Jesús se va a encontrar contigo en tu sepulcro, en tu situación. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que te ha dicho Dios? Adelante.